Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública, te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos. Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en otra entrega más de este espacio Salud Pública Hoy en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Esta es la emisión de este espacio para este día viernes. Esta conexión con la salud pública se realiza todos los viernes a las 10 de la mañana. El programa de hoy precisamente tratamos un tema crucial para el presente y el futuro de nuestras comunidades, el cambio climático y su impacto en la salud. Sabemos que las alteraciones en el clima no solo afectan al medio ambiente, sino que también tienen repercusiones directas en nuestra salud y bienestar. Por eso, hemos invitado hoy a una profesional desde el área de la salud pública a este programa de Salud Pública Hoy, que nos va a explicar y nos va a tratar de abordar cómo en Antioquia estamos enfrentando este desafío a través del plan de adaptación al cambio climático y también qué se está haciendo en las distintas subregiones para proteger nuestra salud. Nuestra coordinación hoy en la Facultad Nacional de Salud Pública es de Camila García y en la parte técnica nos acompaña Dagoberto Paternina. En esta emisión de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia tenemos la presentación en el día de hoy de quien les habla, Carlos González. Saludamos entonces, Marisol, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por esta invitación a su programa. Bueno, Marisol es magíster en medio ambiente y desarrollo, ingeniera bióloga, con más de 10 años de experiencia en gestión ambiental. Durante los últimos años se ha desempeñado en diferentes proyectos en la temática de cambio climático y actualmente coordina junto a Juan Camilo Rengifo el componente de diálogos para las soluciones de adaptación al cambio climático de la implementación del plan de adaptación al cambio climático desde Salud Pública Ambiental para Antioquia, convenio de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Seccional de la Seccional de Antioquia y también la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Comencemos, Marisol, contándole a los oyentes un término que ha estado muy presente ya en el vocabulario, en nuestras conversaciones, en las noticias, e incluso durante estas semanas pues, que se están realizando este encuentro de la COP16. ¿Qué es el cambio climático y cómo se manifiesta en nuestro entorno? Bueno, el cambio climático tiene que ver con esa alteración del clima. Y aquí hago una diferencia importante. El clima se refiere como a esos promedios, de esas temperaturas, de esas lluvias, de vientos, etcétera, de un lugar determinado. Y son promedios de más de 30 años. Nosotros en español usamos mucho la palabra clima para referirnos a lo que en realidad es el tiempo atmosférico o las condiciones meteorológicas, que nos hablan de la fotografía, o sea, de si hoy en este momentico está haciendo frío, está haciendo calor, está lloviendo, etcétera. Pero entonces cuando nosotros hablamos de cambio climático, lo que estamos diciendo es que esos patrones de largo tiempo, de 30 años o más, se están transformándose. ¿Y qué pasa si se transforman?
que es un poco lo que venimos diciendo también. Esas transformaciones se dan por una cosa que se llaman los gases de efecto invernadero. Para mí la mejor forma de entender eso es pensarlo como si fuera una cobija. Usted se echa su cobijita y esa cobijita se va a llamar CO2, dióxido de carbono, y usted está chévere, a buena temperatura. Pero ¿qué pasa si usted se empieza a echar más y más cobijas encima? Y se empieza a echar incluso cobijas más gruesecitas, una de esas 3 tigres, por ejemplo, que viene a ser el metano, 28 veces más poderoso que el CO2, pues ya uno le empieza a dar calorcito. Más o menos eso es lo que estamos haciendo con el planeta Tierra. Le estamos echando y echando gases de efecto invernadero encima y lo estamos calentando. Y a veces nosotros no dimensionamos mucho eso y decimos, ¿a qué importa? Es un grado, un poquito más de 1 grado de temperatura promedio del planeta, pero pensémoslo en términos de nosotros mismos. Si a nosotros nos da fiebre y pasamos de 37 a 38, ya nos empezamos a sentir maluquitos. Nos sentimos enfermos. Eso es lo que le está pasando en este momento al planeta. Ya hemos aumentado su temperatura promedio en más de 1 grado. Estamos alrededor del 1.2 grados centígrados y como van las cosas, seguirá aumentando esa temperatura promedio del planeta a lo largo de los años. Y con ello, todo se cambia. Se cambian, por supuesto, las temperaturas, que cada vez son más altas, pero también se cambian los patrones de las lluvias. Entonces, mucha gente recordará el dicho abril lluvias mil. Nos aplica mucho aquí en la zona andina porque es una de nuestras temporadas de lluvia al año, que son 2, una al principio y otra finalizando el año. Pero si eso ya no se empieza a alterar, entonces o nos llueve más o nos llueve menos o no nos llueve en abril. Recordemos que este año nuestras lluvias fuertes no llegaron en abril, llegaron después. También cambian los máximos y los mínimos, es decir, las temperaturas más altas que estamos experimentando, cada año rompemos récord de temperaturas. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá, este año en más de un municipio se superó los 30 grados centígrados, algunos rompieron sus propios récords por encima de 33 grados. Pasa lo mismo en otras subregiones del departamento, que también están experimentando esas temperaturas mucho más altas. Y cuando vemos en la noche que debería también bajar la temperatura, pues resulta que sigue estando por encima. Por eso decimos que se alteran esos máximos y esos mínimos. Y además alteramos los otros fenómenos naturales que están ahí, con o sin cambio climático, como la niña. Nosotros decíamos que esos fenómenos más o menos aparecían entre 5 y 7 años y acabamos de salir de un niño para entrar a una niña. Eso es lo que nos está pasando en términos de cambio climático, una transformación del clima de nuestro planeta. Igual estamos en un planeta que históricamente, pues según las investigaciones, ha tenido temporadas de hielo, temporadas de sequía, en fin, sin la intervención del hombre. Aquí sí se puede afirmar cuál ha sido esa intervención del hombre en este fenómeno. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, lo hacemos es precisamente pensando en la acción humana. ¿Qué es lo que nosotros como humanidad hemos alterado a nivel planetario? Es verdad, la Tierra ha experimentado temperaturas más altas y más bajas que las que tenemos actualmente, en promedio, ¿cierto? Pero esos cambios ocurren en miles o incluso millones de años. Y nosotros lo que estamos viviendo actualmente lo hemos provocado desde la era industrial, es decir, hace más o menos unos 200 años. Es una velocidad muy, muy grande. Simplemente para que tengamos una referencia, supongamos que una persona vive 100 años. ¿Cuántas vidas se necesitaría para ver un cambio de clima natural en el planeta? Unas miles de vidas. ¿Cuántas vidas hemos gastado nosotros en la era industrial haciendo el mismo efecto de cambio? 2. Entonces es una velocidad asombrosamente alta que hace que sea muy difícil para
digamos, la sociedad, las personas y la naturaleza también, adaptarse a los impactos que esto trae, o sea, a esos mismos cambios que estamos generando. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que más se ve afectada y se verá todavía más afectada es la salud. Está con nosotros también Marisol en esta conversación de salud pública hoy, María Paula Vargas López. Preséntenos a María Paula, Marisol. María Paula Vargas nos acompaña también en el proyecto, impulsando todo este tema de comunicaciones, porque una de las características que tiene la implementación del plan de adaptación al cambio climático desde salud ambiental para Antioquia es todo ese trabajo con comunidades, con líderes, con lideresas, y María Paula nos ha acompañado desde comunicaciones como en todo ese enfoque. Hola María Paula, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia hablando precisamente de este tema y bueno, ahora más adelante pronto entramos con este tema de la divulgación, que seguramente ustedes también tienen mucho que aportar en este sentido, porque precisamente también en estos programas se trata de eso, de esclarecer ciertas dudas, también aclarar mitos o realidades que hay al respecto del cambio climático. ¿De qué manera el cambio climático afecta precisamente la salud humana? Ahora usted ya lo empezaba a esbozar, Marisol. Sí, hay unos impactos directos y hay unos impactos indirectos del cambio climático en la salud. Los impactos directos, por ejemplo, se presentan cuando, por lo que les decía, ese aumento del nivel de CO2 que nos produce cambios en temperaturas y en lluvias, hace que se presenten unas condiciones de tiempo atmosférico, unas condiciones meteorológicas muy severas y por tanto se nos den, por ejemplo, inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos, o sea, lo que se llama movimientos en masa, que la gente lo conoce muchas veces como deslizamiento o como los volcanes también, que les llaman en algunas subregiones. ¿Esto qué nos genera? Desde lesiones hasta muertes y sobre todo impactos en términos también de la salud mental. Pero como el cambio climático nos transforma en términos ecológicos, y voy a poner un ejemplo, en algunas subregiones del departamento estamos experimentando más casos de dengue de lo habitual. ¿Por qué? Resulta que tenemos temperaturas más altas y el zancudito que nos transmite el dengue, que se llama Aedes aegypti, este zancudito antes no podía alcanzar ciertas áreas porque eran muy frías para él, ahora está presente en esas áreas. Y no solamente eso, sino que las condiciones favorecen su reproducción. Entonces los zancuditos son cada vez más y por tanto las posibilidades de enfermarnos también aumentan. Pero los cambios no es solamente, por ejemplo, con estos zancuditos, también pasa con las plantas. Esos cambios en las temperaturas y en las lluvias hace que ellas cambien las épocas en las que florecen. Y eso que nos causa alergia. Además, tanto extremos en términos de sequía como en términos de lluvias demasiado fuertes tienen impactos en la calidad del agua y eso a su vez en los suministros, por ejemplo, de agua potable, sobre todo en nuestras zonas rurales. También la salud, en enfermedades vehiculizadas por el agua. O lo que tiene que ver con la productividad de los alimentos. Estas alteraciones nos están bajando productividad y eso sube precios y tensiona todavía más el asunto del acceso a la y seguridad alimentaria y nos puede influir, por ejemplo, en mayores tasas de desnutrición, sobre todo entre población vulnerable. Y cuando uno combina todos estos factores, también puede tener otros asuntos como degradación ambiental que nos empiecen a hablar de migraciones incluso por este tipo de cosas. Y en cuanto al calor o las temperaturas extremas, esas tienen
unas afectaciones también directas. Por ejemplo, nos puede dar golpe de calor. Y ese golpe de calor, como diría mi abuela, ese es como cuando uno le da el soponcio. ¿Por qué? Porque aguantó mucho sol. Esencialmente el golpe de calor, cuando el cuerpo no puede regular su temperatura interna, pues es lo que uno experimenta. Y tiene que ver con deshidratación y demás. Pero mira que son muchos los impactos directos e indirectos que el cambio climático trae sobre la salud. Hay muchas alteraciones entonces en este contexto y según lo que estamos entendiendo, Marisol, en ese tema, pues es el problema de la rapidez, de que los cambios están sucediendo demasiado rápido. Reiteremos un poco esa parte que es una arista del tema que pues debe llamar la atención, que pues precisamente al uno estar entre comillas aclimatado a cierto clima cuando fue niño y ya en la tarde, ya cuando es adulto o joven adulto, pues ya las condiciones de su medio ambiente cambiaron. Entonces, si uno lo siente como ser humano, pues mucho más los animales. Así es. Digamos que en términos, por ejemplo, de esa conexión entre biodiversidad, ecosistemas y salud, con el cambio climático, como nosotros estamos alterando esos patrones tan rápidamente, no le estamos dando tiempo a esos animales y a esas plantas de adaptarse. A diferencia de ellos, nosotros construimos cosas, nosotros moldeamos nuestro entorno, pero ellos no pueden hacer eso. Ellos tienen que adaptarse desde su misma genética a ese entorno. Pero ahí hay una conexión muy importante y es que los ecosistemas a nosotros nos proveen una serie de contribuciones o servicios ecosistémicos que impactan directamente en nuestra salud, desde servicios de regulación de la misma temperatura y el confort térmico. No es lo mismo estar en una calle que no tenga un solo arbolito y sentir el calor, que incluso uno lo siente reflejado desde el piso porque va desde el mismo pavimento, a estar con sombra de árboles en donde debajo del árbol puedes experimentar varios grados de temperatura menos que si estás ahí en ese mismo puntico pero en la calle. Además de eso, también todo lo que tiene que ver con la regulación hídrica, por ejemplo, que nos proveen los ecosistemas, y el cambio climático está generando tensiones y eso a su vez nos va a afectar en la manera en la que nosotros estamos, por ejemplo, consumiendo agua. En nuestras regiones, muchas de ellas son muy ricas en el recurso hídrico, pero ¿qué pasa si alteramos los patrones de lluvia? ¿Qué pasa si la lluvia que nos llega del Amazonas empieza a llegar menos? Tendremos menos, digamos, acceso al agua, incluso en los embalses se pueden ver disminuidos. ¿Y cómo hacemos con nuestras ciudades, con nuestros municipios, con esas cabeceras urbanas y en la ruralidad también, de los acueductos comunitarios, por ejemplo, en la ruralidad, para abastecer nuestras poblaciones que cada vez son más crecientes, con unos climas cada vez más cambiantes, unos patrones de lluvia que cada vez es más común que se salgan de lo esperado, y todos nuestros diseños para vivir en los asentamientos en los que estamos, sean ciudades, sean municipios, sea la vereda en la que nos encontremos, depende de eso. Y nuestra planeación para hacer un acueducto, por ejemplo, está basada en esa regularidad de las lluvias y del clima, y que yo puedo más o menos predecir cómo se comporta. A medida que nos movemos en el cambio climático, es decir, a medida que emitimos más gases de efecto invernadero y transformamos eso, cada vez es más difícil de predecir y por tanto cada vez va a ser más difícil poder asegurar esos aprovisionamientos que nos dan esos ecosistemas a través de sus servicios ecosistémicos, y eso indudablemente va a impactar nuestra salud, desde la seguridad y soberanía alimentaria, aire limpio, la misma regulación, como les decía ahorita, el clima, hasta salud mental, tema de
de ese crecimiento personal, de esa felicidad que experimentamos muchas veces en estar en esos entornos naturales. Estamos en Salud Pública hoy, este espacio de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y también si María Paula Vargas tiene alguna acotación o si quiere vincular también a esta conversación con algún aporte, pues también la escuchamos. En este sentido, ¿qué entendemos por esa salud ambiental y cuál es su importancia en el contexto del cambio climático? Bueno, cuando nosotros hablamos de salud ambiental, estamos pensando en esa intersección entre la salud pública y el ambiente. Y estamos pensando en todas esas cosas que llamamos factores, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, incluso comportamentales, que son determinantes en la salud. Y esa es como la manera en que nosotros podemos mirar cómo la salud humana y el bienestar humano se conecta con otro montón de cosas. Por ejemplo, con la acción climática, con la provisión de agua, como decía ahorita, e incluso con el mismo consumo. No es lo mismo que nosotros, digamos, estemos, por ejemplo, en términos de alimentación, con una alimentación basada en alimentos ultraprocesados, a tener una alimentación más sana y hacer un consumo local. Eso nos beneficia en términos de cambio climático porque evitamos emisiones de gases de efecto invernadero y nos beneficia en términos de salud cuando hacemos ese consumo de tales, de frutas, de verduras locales, por ejemplo. Bueno, ahora hablemos de este tema del plan de adaptación al cambio climático desde la salud ambiental de Antioquia. ¿En qué consiste este plan? Bueno, este es un plan que se viene, o que se formula más bien en el 2021, el Plan de Adaptación al Cambio Climático desde Salud Ambiental. Vamos como por partes en el nombre. Plan, o sea, unos lineamientos de hacia dónde nos tenemos que orientar. De adaptación al cambio climático, entonces con un tema específico que es cómo evitamos esos impactos negativos del cambio climático, y es desde salud ambiental, es decir, nos vamos a concentrar en esos impactos negativos que tiene el cambio climático sobre nuestra salud en cada uno de los territorios de Antioquia, de las 9 subregiones del departamento. Se formula en 2021 y en 2022-2023 empieza su implementación. Vamos en una implementación por encima del 60% en las acciones de corto plazo, el departamento de Antioquia, y ahora el plan está dentro de la ordenanza 39 del 2023, que nos habla de este y del nodo regional de cambio climático. Y en este momento también estamos convocando a los líderes, las lideresas sociales, a distintas instituciones y actores estratégicos a continuar con esa implementación para poder culminar ese 40% de las acciones de corto plazo que nos quedan faltando. Claro, ¿cómo está afectando precisamente el cambio climático al departamento de Antioquia, según lo que ustedes empiezan a esbozar para realizar este plan? El PACSA, el Plan de Adaptación al Cambio Climático desde Salud Ambiental para Antioquia, parte de una cosa que se llama un modelo de fuerzas motrices. ¿Y eso qué es? Eso es entender la salud desde una perspectiva mucho más amplia, en términos de salud ambiental, en donde esas afectaciones a la salud es el efecto, es lo último en una cadena de relaciones que nos presenta, digamos, todo un escenario diverso desde el estado, por ejemplo, de sus recursos naturales, la gente que tenemos expuesta a determinados elementos o amenazas, las presiones que nosotros mismos ejercemos en el territorio e incluso esos asuntos, por ejemplo, de crecimiento poblacional, desarrollo económico y tecnológico, que son esas fuerzas motrices, eso más macro, que finalmente va a influenciar en términos de salud y enfermedad.
Nosotros trabajamos con más de 100 indicadores, 32 eventos en salud y nos concentramos en como 6 áreas para el análisis de vulnerabilidad, que eran en relación a la calidad y disponibilidad del agua, calidad del aire, eventos extremos de precipitaciones, o sea, de lluvias o de temperatura, degradación del suelo, seguridad alimentaria y exposición a radiación ultravioleta. Y con eso, más la participación ciudadana, se establecieron 9 estrategias departamentales y 45 estrategias subregionales, 5 por subregión. Cada una de estas con acciones de corto, mediano y largo plazo e intersectoriales, que es en donde nos estamos pensando la adaptación a partir de unos cobeneficios de mitigación basada en socioecosistemas y comunidades, también a partir de mejoramientos en infraestructura básica y articulada con todo el tema de gestión del riesgo, para fortalecer esas capacidades institucionales y sobre todo promover la educación alrededor de la salud ambiental y el cambio climático. Esta es la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, el programa Salud Pública Hoy. Este programa se emite todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Hoy estamos hablando con la profesional Marisol Suárez Roldán sobre el tema del cambio climático y de cómo precisamente se vienen haciendo estrategias para afrontarlo. Vamos a hacer una breve pausa en este espacio de la emisora cultural y ya regresamos. La educación alimentaria es la clave para transformar tu bienestar. Nutripedia, cada miércoles a las 4 de la tarde. La educación alimentaria es la clave para transformar tu bienestar. Nutripedia es el programa de la emisora cultural Universidad de Antioquia y la Escuela de Nutrición y Dietética para llevar una vida saludable. Todos los miércoles a las 4 de la tarde, descubre temas de interés, consejos de especialistas y muchísimo más. Todo con un enfoque académico pensado especialmente para las comunidades. Nutripedia. Sí, aló, necesito ayuda. Somos la línea Violeta Te Orienta. Si eres parte de la comunidad UDA y experimentaste violencia basada en género o violencia sexual, marca gratis 018-423-874, 018-423-874, desde cualquier celular o teléfono fijo, a cualquier hora, todos los días, incluyendo fines de semana, por un multicampus diverso y libre de violencia. Cada acción cuenta. Descubre cómo en Salud Pública Hoy. Cada acción cuenta y precisamente ese es el objetivo de este espacio de Salud Pública Hoy, tratando este tema del cambio climático con expertos de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez. En esta oportunidad estamos hablando con Marisol Suárez Roldán, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, ingeniera biológica, con más de 10 años de experiencia en gestión ambiental. Muy bien, estamos trabajando este tema del plan y precisamente en este sentido, pues todo lo que venimos hablando precisamente del plan, podemos mencionar cómo se han implementado precisamente esas acciones del plan en las distintas subregiones de Antioquia. Nos escuchan en estas subregiones, en nuestras frecuencias FM. ¿Y qué le podemos contar a los oyentes precisamente? Porque cada una de ellas tiene sus características y seguramente ha presenciado la manera en que sí se ha hecho un cambio en los estilos, en los regímenes de lluvia, en el calor, en el frío incluso. En fin, cómo se ha adaptado precisamente este plan y cómo se piensa llevar a las subregiones de Antioquia. Bueno,
Yo te comentaba antes que el plan tiene 9 estrategias departamentales, que son transversales para todas las subregiones, y por cada subregión, atendiendo a esas particularidades territoriales, tenemos 5 estrategias. Además, con un grupo de líderes y lideresas, tanto comunitarias como institucionales, que hemos denominado los equipos gestores, que hay uno por cada subregión, se han venido implementando, priorizando e implementando acciones. Es decir, nosotros desde el año pasado nos encontramos con ellos, les expusimos cuáles eran por cada una de esas 9 subregiones del departamento las estrategias que teníamos contemplado, las acciones de corto plazo, y en conjunto se priorizaron algunas de estas acciones y se desarrolló una actividad precisamente desde los equipos gestores para poder apalancar esa acción. Te pongo algunos ejemplos. En la subregión del Bajo Cauca se hizo un encuentro de saberes para la conservación de la medicina ancestral. En la subregión de norte se hizo un foro de ingeniería, ciencias ambientales e innovación con ese foco en términos de salud y cambio climático. Hicimos también en el oriente la Juntanza por la Vida y el Agua del Oriente Antioqueño en Sonsón. Hubo un festival audiovisual de cambio climático y salud en el suroeste. Talleres de aprender haciendo por la salud y el cambio climático en el Urabá, foro de conciencia climática también, y así en las distintas subregiones del departamento. Claro, ¿y cómo se pretende entonces continuar con estas acciones? Esto de la educación ambiental, pues quienes estamos adultos ya tenemos varios años de estar escuchando y conociendo distintas campañas, y aún así todavía hay veces que se hacen comportamientos no muy acordes precisamente con el medio ambiente. ¿Cómo hacer precisamente para que este tema se interiorice más, se conozca más en las escuelas, que los niños adquieran hábitos saludables para el medio ambiente? Nosotros acá en el plan de adaptación al cambio climático desde Salud Ambiental para Antioquia, venimos trabajando de la mano de las comunidades y de muchos actores estratégicos también, hospitales, secretarías de salud, secretarías de medio ambiente, secretarías de agricultura, ONGs, entre otros actores. Y este año, por ejemplo, tenemos varios componentes a nivel de formación, de proyectos, de diálogos, en términos, por ejemplo, del componente de formación. Hay unos cursos virtuales para el apoyo a los PRAE que se estarán desarrollando la próxima semana. Pueden escribirnos también al correo salud cambioclimático@uda.edu.co para mayor información. Nosotros dentro del componente de diálogos estamos realizando una serie de talleres presenciales y unos encuentros virtuales en cada una de las 9 subregiones. La próxima semana, el martes, estaremos en Urabá, estaremos el jueves en Valle Aburrá, el martes también, y el jueves también tendremos como otras actividades en donde queremos invitarlos a todos y a todas a que se unan a esto. Estamos buscando, o más bien armando, un banco de iniciativas para conocer y articularnos en términos de todas esas ideas que desde las comunidades y proyectos que desde las comunidades están gestionando. En términos de monitoreo de enfermedades relacionadas con cambio climático, estamos en una construcción de indicadores de salud ambiental que puedan visibilizarse a nivel de datos de temperatura y radiación y enfermedades relacionadas con esto. Entonces venimos trabajando como en distintas estrategias, ¿cierto?
buscamos la participación, como te decía, de distintos actores. También estamos yendo a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres de varios municipios de las 9 subregiones del departamento, por ejemplo. Y todo esto con el fin de buscar esas mejores prácticas de adaptación, pero con un foco muy específico, que es la protección de la salud de todos y todas en nuestro territorio. Claro, en ese sentido, pues me surge como una inquietud, Marisol, y es precisamente, ¿es adaptarnos o cambiar? ¿Cuál es como cambiar para mejorar las condiciones del planeta? ¿Cuál es el camino? Porque hay cosas que de pronto hay factores que no se van a poder alterar, pero hay otros que de pronto sí. Cuéntenos un poco dentro de los estudios que ustedes han hecho, ¿cómo es ese balance, esa balanza entre, listo, es un hecho el cambio climático, no hagamos nada porque no cambie el clima, sigamos y más bien adaptémonos, o cambiemos los consumos precisamente para desacelerar un poco los cambios que usted nos mencionaba ahora al comienzo del programa, que son precisamente causados por el hombre? Aquí hay que tener claro como dos enfoques que tiene los asuntos de cambio climático. Un enfoque es lo que se llama mitigación, y esa palabra mitigación lo que nos quiere decir es cómo reducimos la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos enviando a la atmósfera. Y hay dos maneras, básicamente: cambiando la forma de producir o de prestar servicios, de consumir energía, de consumir productos, y por otro lado capturando, es decir, protegiendo ecosistemas, sembrando árboles, por ejemplo, y demás, para poder tener mayores sumideros de carbono, es decir, más captura. Entonces, dejamos de emitir por un lado, capturamos por el otro. En términos de salud, por ejemplo, dentro del plan también le estamos apostando a el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero en algunos hospitales de las 9 subregiones, para poder plantear estrategias de descarbonización como parte de hospitales resilientes al clima o en el marco de eso. Y por el otro lado viene la adaptación. ¿Y qué es la adaptación? ¿Qué hacemos para que esos impactos negativos que nos van a llegar por los cambios que ya hemos hecho no nos den tan duro? En otras palabras, en cambio climático hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer mitigación, que es evitar que la cosa siga empeorando, y hay que hacer adaptación, y es protegernos, y en el caso específico del plan, proteger nuestra salud. Para ello, por ejemplo, decía que el próximo martes tenemos algunos talleres en Urabá y también en la subregión norte, y ¿qué nos vamos o cuál es el foco, por ejemplo, de esos talleres? Todas esas prácticas salutogénicas, también esas percepciones de vulnerabilidad y riesgos de las personas participantes, que vuelvo, insisto, en que son líderes y lideresas, tanto comunitarias como desde liderazgos institucionales del sector salud, ambiente, agricultura, e incluso de autoridades ambientales que en algunos casos nos acompañan. Y con estos ejercicios lo que queremos hacer es comprender, por ejemplo, esas prácticas que desde las comunidades se hacen en pro y el cuidado de la salud de las mismas comunidades, que es eso a lo que llamamos prácticas salutogénicas. Pero además, cómo percibimos esos riesgos y esas vulnerabilidades para poder iniciar también o enfocarnos en asuntos de adaptación y de disminución de esas vulnerabilidades. El jueves, como te decía, también tenemos unos talleres aquí en el Valle Aburrá y en el occidente antioqueño. Exacto. ¿Y en qué consisten estos talleres? ¿Puedes hacernos una descripción de cuáles son las actividades que se realizan? ¿Cómo cambia o al menos la percepción de los asistentes? Los talleres tienen esencialmente unos 4 puntos. La primera siempre es
en relación a esa presentación de los participantes y un acuerdo como de las reglas de juego durante toda la actividad. Luego nos vamos a una construcción colectiva de unos conceptos básicos: salutogénesis, vulnerabilidad, riesgo, todo en la perspectiva de salud y enfocándolo también bajo esa mirada de cambio climático. Y luego nos vamos a la parte práctica, que lo hacemos a través de una metodología que se llama Café del Mundo, en donde esencialmente lo que tenemos son unas mesas. Cada mesa trabaja sobre salutogénesis, sobre vulnerabilidad, sobre riesgos en salud, y los participantes se subdividen entonces en 3 grupos y van rotando. Hay unas preguntas orientadoras allí para poder, digamos, darle fluidez a la conversación, y finalmente se hace un panel y unas conclusiones ya para dar como esa finalización al taller y poder acordar otras cosas en términos de esos avisos varios o avisos parroquiales, como dirían algunos, que nos permiten continuar también como con el proceso. Vuelvo e insisto, el plan se construyó en 2021, se viene implementando 2022-2023 y continúa implementándose en 2024, y nuestra apuesta es que este plan pueda continuar su implementación ya con las acciones de mediano y largo plazo en los años venideros. Precisamente traslade de pronto algunos de esos conceptos, algo que se recomienda, algo que se diga dentro de estos talleres que podamos compartir con nuestra audiencia. Bueno, una cosa, digamos, que surge en medio de esa construcción colectiva de conocimiento y que nos sucedió en el taller que tuvimos en Oriente el martes pasado, cuando decíamos, bueno, salutogénesis, ¿eso a qué suena? Ahí pudimos ver, primero, que todavía sigue siendo común que la gente nos relacione directamente los asuntos de salud con la enfermedad, porque es, digamos, el enfoque tradicional que tenemos. Pero a medida que uno va explorando como en esa conversación sobre qué es salutogénesis, entonces empieza a ir cambiando la mirada, incluso cuando uno hace alusión a la palabra, a que le pongan o hagan hincapié en salutogénesis, y surgen cosas muy interesantes, como algunos de los participantes nos planteaba, es que eso debe ser como génesis, entonces eso debe ser como cómo se desarrolla la salud. Es que eso debe ser, es más bien entonces ya en términos de la protección de la salud y así. Obviamente aquí tenemos grupos diversos en donde algunos conocen el concepto porque vienen de instituciones de salud, otros líderes sociales, lideresas sociales o del sector ambiental no son tan afines al concepto. Entonces es muy interesante cómo vamos construyendo colectivamente y se empiezan a encajar cosas desde la experiencia cotidiana inclusive. Nos decía uno de los participantes, por ejemplo, que él había empezado a notar más casos de dengue. Por supuesto, aquí hay que tomarlo con pinzas porque son percepciones contextuales y para eso también habría que hacer otros análisis ya epidemiológicos, pero te empiezan a dar pistas de cómo la gente en las comunidades y cómo ese cruce intersectorial es posible para tomar acción, no solamente frente a la adaptación, sino también pensando en esa protección de la salud. Sí, y en ese caso, pues de alguna forma podemos de pronto mencionar el caso, digamos, de situaciones que se puedan ir presentando en el futuro, según lo que usted investiga y trabaja en este plan. Si sigue esto como va, aparte de esta percepción que tenemos sobre mayor temperatura en la ciudad, por ejemplo, aumento de enfermedades como el dengue, ¿qué más viene en este caso, haciendo un poco como de esa parte
negativa y posteriormente pasamos a lo positivo si se implementan acciones. ¿Cuál es lo que usted cree que puede llegar a incrementar y que se cree, y según las investigaciones, se está incrementando en un caso, digamos, aquí en nuestra ciudad, en Medellín o en el departamento? Bueno, aquí hay que aclarar algo y por eso el plan parte de 9 subregiones del departamento, y es que los impactos de cambio climático no son iguales en todas partes. Es decir, ¿a todos nos va a aumentar la temperatura? Sí, pero la temperatura no aumenta de la misma forma en todas partes. Incluso en conglomerados altamente urbanizados como es el Valle Aburrá, se presentan fenómenos como islas de calor, que son puntos que cuando uno mira los análisis de temperaturas, pues debería aumentar la temperatura, sí, pero no tanto, suele aumentarse un poquito más, y eso es porque son zonas de construcciones esencialmente pues en cemento, ladrillo, en fin, bajas y con poca arborización, que terminan generando que se aumente todavía más la temperatura en ese lugar. Entonces, cuando uno hace los análisis, tiene que tener en cuenta que en todo el departamento de Antioquia habrá aumento de temperaturas, pero no en la misma proporción en todo el departamento. Y en tema de lluvias, el cambio se nos hace un poco más evidente, regional, no, y más regional. Regional. Porque en algunas partes las lluvias no cambian, aunque sí los eventos de lluvias extremos, o sea, nos sigue cayendo la misma cantidad de agua en el año, pero en menor tiempo, lo cual tiene también consecuencias graves en términos, por ejemplo, de desastres que se puedan estar presentando. Pero en otras subregiones lo que tenemos es que hay disminuciones de las precipitaciones, es decir, de las lluvias. Entonces, digamos que allí, depende de dónde nos estemos situando, vamos a tener más lluvia, menos lluvia, en todos los casos más temperatura, pero ese cuánto más nos varía. Y con eso entonces también el tema de los impactos en salud. Esperamos que se nos estén incrementando, por ejemplo, en términos de los eventos meteorológicos extremos, muy probablemente asuntos de riesgos y desastres, pero también tenemos que contemplar otros factores, por ejemplo, a nivel de estrés hídrico y las enfermedades vehiculizadas por el agua, o de disminuciones de productividad agrícola, y entonces todo el tema de enfermedades vehiculizadas por alimentos. Y en relación, por ejemplo, con los aumentos de temperatura, que ese sí es generalizable para todo el departamento, todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas, por ejemplo, sabemos que hay afectaciones o se agudizan algunos cuadros en relación al aumento de temperaturas que ya presentan personas con enfermedades cerebrovasculares. Entonces, allí, digamos que el panorama es bastante amplio y hay que mirarlo casi que por subregión. Claro, el caso, digamos, de Medellín, pues se conocen bastante ya los incrementos en inundaciones de calles, de avenidas, porque precisamente estamos en un valle que era natural que bajara desde las montañas y se estancara en determinadas partes el agua, en fin, había un ciclo natural del agua de lluvia, pero según pues lo que uno ha conocido es precisamente eso, al estar ya tan encementada la ciudad, pues el agua no tiene por dónde absorberse y simplemente llega a la parte de abajo del valle, y por eso las inundaciones son situaciones que se están presentando y que por lo tanto son problemas que se están derivando en esa situación. Las ciudades entonces como Medellín también sufren mucho por este asunto, digamos, de no tener islas verdes, de no tener parques, de no tener zonas más abiertas con árboles, ¿no? Sí, en términos urbanos, pues, y le pasa a Medellín, pero también a los otros municipios del Valle Aburrá, sobre todo en sus cabeceras municipales, en sus
en sus ciudades, y es que eso tiene que ver es con la forma en la que planeamos el territorio. Nosotros, al impermeabilizar el suelo, es decir, al poner asfalto, al poner cemento, en fin, lo que hacemos es que tenemos que evacuar rápidamente esa agua que está cayendo, que antes, si fuera una zona verde, pues podría infiltrarse a la tierra y se demoraría más en llegar a la quebrada o al río. Como no tenemos esa posibilidad, lo que hacemos es recoger las aguas lluvias en unas tuberías, y esas tuberías finalmente van a dar o a la quebrada más cercana o al río directamente. En otras palabras, otra vez es un problema de velocidad. Estamos llevando mucha agua muy rápidamente al mismo sitio. Entonces, por eso se presenta con mayor frecuencia tema de inundaciones. Y en cuanto al asunto, digamos, de lo verde, nosotros tenemos ahí distintos proyectos que se vienen adelantando en los distintos municipios de la subregión del Valle Aburrá alrededor de fortalecer ese componente verde. En Medellín conozco particularmente los esfuerzos que se hacen en términos del plan de renaturalización, y aquí es importante, digamos, también aclarar que nosotros necesitamos ese verde para seguirlo diciendo de la misma forma, no solamente por temas de temperatura, sino incluso por temas de calidad del aire, temas de tanto por calidad del aire, tanto por materiales particulados como por ruido y demás. Es decir, a nosotros se nos olvida que nosotros dependemos y estamos profundamente ligados de la naturaleza. Y como les decía al principio, los ecosistemas, la naturaleza y la salud humana está íntimamente ligada. Y está ligada desde distintos aspectos, tanto del bienestar físico como del bienestar emocional. Y a la hora de planear y construir nuestras ciudades, nuestros municipios, nuestras cabeceras urbanas, nuestros centros poblados, pues también deberíamos tener como en cuenta esos aspectos, no solamente por la naturaleza en sí misma, sino también por nuestra propia salud física y mental. Claro, es un tema muy amplio y hemos tratado de abordar una arista apenas, un fragmento de este asunto del cambio climático. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes más información acerca de este plan y todas estas iniciativas? Sí, nosotros tenemos una landing page, una página web. Sí. Y tenemos también correo electrónico. Nos pueden escribir pueden consultar la página web climaysaludantioquia.com, pues www.climaysalud. Muy bien. Ese es el correo entonces donde pueden encontrar más información. Estuvo con nosotros hoy en este espacio de salud pública, hoy Marisol Suárez Roldán, magíster en medio ambiente y desarrollo, ingeniera biológica con más de 10 años de experiencia en gestión ambiental. Gracias por habernos presentado este plan de acción, Marisol, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que a ustedes muchas gracias por invitarme. Perfecto, ahí queda entonces esta inquietud, simplemente estar atentos a esto del cambio climático, prestarle atención, los comportamientos, todas estas recomendaciones que siempre están ahí al borde de todo lo que nos dicen los medios de comunicación, para estar atentos, porque es algo real, el cambio climático es algo real que está afectándonos a todos nosotros y por supuesto afecta la salud de todos y todas. Ese es el mensaje entonces que queríamos dejar hoy en este espacio de salud pública hoy. Agradecemos la participación de Camila García en la coordinación periodística de este espacio, en la asistencia técnica Dagoberto Paternina, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, y quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros. Desde la emisora cultural Universidad de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública les proponemos un encuentro. Todos los viernes a las 10 de la mañana sintoniza Salud Pública Hoy.
el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Salud Pública Hoy, a través de nuestras frecuencias FM en el departamento y 1410 AM para Medellín.